Alejandro Moreno es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Michigan y profesor en el Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM. Fue jefe del Departamento de Encuestas en el periódico Reforma de 1999 a 2015 y hoy es director de Encuestas y Estudios de Opinión del periódico El Financiero. Es también director operativo del estudio Latinobarómetro. Es autor de múltiples textos académicos y varios libros, entre ellos El votante mexicano, La decisión electoral y El cambio electoral. Ha fungido como presidente de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública y vicepresidente de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores. Pues aquí estamos con Alejandro Moreno. Bienvenido aquí a TV UNAM, estimado colega. Hola John, qué gusto saludarte. Es un gusto tenerte, Alejandro. Eres pues uno de los expertos en opinión pública, encuestadores de México, que más reconocemos desde la academia en particular, porque no solamente eres un encuestador, sino eres un analista, un politólogo que trae toda esta orientación científica, interpretativa al análisis de las encuestas. Un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias, John. Un lujo es mío. Mira, vamos por partes. Hay que llegar al análisis de la elección del 6 de junio, que dice con respecto al movimiento y la situación de la opinión pública en México, pero primero establezcamos un marco más amplio sobre los estudios de opinión pública en México y cómo esto es distinto a lo que podría ser pues, una escuela norteamericana, que es la más fuerte, la más hegemónica, donde tú mismo estudiaste, la mayoría de los expertos estudiaron allá estos temas, pero hay que innovar, hay que transformar las metodologías y las orientaciones dependiendo a dónde se aplica. ¿Cuáles han sido, a lo largo de tantas décadas de hacer este trabajo, aprendizajes más importantes a favor de una escuela mexicana de opinión pública desde tu punto de vista, estimado Alejandro? Muchas gracias, John. Pues pregunta realmente difícil, complicada, hay que pensarle, pero a ver, yo creo que tocas un punto de arranque muy importante, que es que cualquier actividad de investigación con bases científicas, pues tiene que tener algún tipo de marco teórico detrás, además de seguir metodologías. Yo creo que lo que señalas de las escuelas del voto y de opinión pública en Estados Unidos, pues nos han servido en todos estos años para tener esos marcos teóricos y, por supuesto, tratar de pues adecuarlos a nuestras realidades, no solo en México, sino en América Latina. Me parece que en América Latina las investigaciones de opinión pública han sido pues muy atentas, han estado siguiendo las premisas de democracias establecidas por mucho tiempo en Europa, en Estados Unidos, y de ahí tomamos conceptos muy fuertes, muy básicos, que creo que nos han servido hasta ahora, como el hecho de que pues hay algunas identidades, sobre todo político-partidarias, que juegan un papel fundamental. Los modelos de voto que van pues de explicaciones sociodemográficas hasta cuestiones más de corto plazo de evaluación de gobierno, pues todo eso nos sirve. Sin embargo, pues como bien lo dices, 30 años de elecciones competidas, por lo menos, quizás un poco más si nos vamos a los 80s a nivel local y por supuesto la presidencial, pues ya también hay una acumulación de datos evolutiva, por supuesto. Las encuestas han pasado por un proceso de evolución, no solo es un tema teórico, sino que hemos acumulado datos y ya sabemos pues más o menos lo que pasó en 88, en 94, pero sobre todo de 2000 para adelante, porque creo que una cuestión fue estandarizar métodos, utilizar las mismas preguntas en distintas elecciones, y creo que eso nos ha ayudado a ver pues patrones de estabilidad, de continuidad, pero también de cambio. Uno de los cambios, y no quiero alargar esto mucho, John, tú interrúmpeme, pero uno de los cambios importantísimos es que pues precisamente hace 30 años tomamos prestado de la literatura en Estados Unidos este sentido de identidad política partidaria, cómo el sistema de partidos en México se debatía entre priistas y panistas y perredistas y más recientemente morenistas y creo López Obradoristas, que son identidades muy fuertes,
pero curiosamente en 30 años esas identidades se han debilitado. Los votantes, los electores se han venido alejando de los partidos políticos. Y la pregunta es, si hay un alejamiento de esas identidades, ¿qué otras han llenado su lugar? Porque como seres sociales, como digamos sociedades, pues terminamos identificándonos con algo. Mencionabas al inicio de nuestra conversa fuera del aire estas identidades de clase media o de pueblo, distintas cuestiones. Entonces creo que una de las facilidades que nos da la investigación de opinión pública es directamente preguntarle a la gente cómo se identifica usted, se considera tal o tal otra categoría. Por supuesto, son construcciones también sociológicas, muchas identidades son nuestras como para saber quiénes somos, a qué pertenecemos, y otras pues no son dadas por otros, ¿verdad? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo me ven a mí? Por ejemplo, decías tú, ¿eres experto? ¿No eres experto? Pues eso lo dejo a tu criterio. Yo me considero que me gusta la investigación de la opinión pública. Quizás será de otros decir si soy o no experto. Muy bien. Mira, mencionas ese tema del apartidismo, que justamente es algo propio, no único, pero sí hay una diferencia entre cómo se mueve la opinión pública en México, en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahí, como tienen tan establecidos estos dos partidos, la vasta mayoría de las personas se identifican en menor medida con uno o el otro, ¿no? Son demócratas, republicanos, aunque también ahí la franja de independientes ha ido abriendo. Pero aquí, los números que tú compartes en tu encuesta de salida del 6 de junio son muy fuertes. Son casi 50% de los votantes se pronunciaban de que ellos eran apartidistas. Y la pregunta siguiente que tú haces es muy importante. Una cosa es no ser de un partido, pero ¿qué implica afirmativamente? Ese 50%, ahora tú me corriges el dato exacto, ¿cómo lo descompones? Porque no es un solo bloque, ¿verdad? Pues mira, medimos en 2021 48% de lo que yo llamo apartidistas. Y esto es para distinguirlo de la categoría que aquí ya hicimos un quiebre con la Academia de Estados Unidos, creo, que aquellos que no se identifican republicanos o demócratas les llaman independents o independientes. Tú lo sabes muy bien. Aquí el término ya confunde a partir de que hay candidaturas independientes. Si tú dices hay un electorado independiente, parecía por default que son los que van a apoyar candidaturas independientes, y no es el caso. Mi propuesta hace algunos años fue llamarle a estos, que en Estados Unidos les llaman independientes, más bien apartidistas, sin ningún lazo partidario. Y esos, digamos, electores sin ninguna afinidad partidaria, pues se han venido volviendo la mayoría del electorado, excepto el día de las elecciones. No han pasado todavía del 50% en ningún exit poll nacional de los que me ha tocado hacer de 2000 para acá o incluso de antes, y eso te habla, pues sí, son un número creciente, pero todavía no han pasado la mitad al momento de las urnas. Ya o sea, en el electorado sí. Hay un desdoblamiento ahí entonces, o sea, uno en su vida normal se siente muy apartidista, pero a la hora de que acude a votar, una franca de esos dicen, ahora sí ya, o sea, hay diferencia entre el día de elección y la identidad normal. Eso puede ser una interpretación. Yo creo que las campañas electorales sí activan sentimientos y afinidades y actitudes que parecen estar más dormidas durante pues un periodo no político. Activan las campañas, se reaniman los sentimientos partidarios. Es como, digamos, en los deportes, hay una Copa del Mundo, pues el nacionalismo resurge todavía más, hay una final de fútbol, pues los seguidores de un equipo o de otro se vuelven todavía más fervientemente seguidores. En política pasa lo mismo, pero creo que es más bien otro fenómeno, John, es el hecho de que los partidistas que ya son la minoría en el país, todavía sustancial, pero ya la minoría, son más probables de ir a votar, son los que más acuden a la, digamos, a la jornada electoral, a las urnas. El partidismo es una actitud que no nada más te define la preferencia, te define conducta. Un partidista, y lo hemos visto en esta era, por cierto, un tema que podemos abordar más si quieres, pero en esta era que se le ha llamado de mayor polarización política,
que por cierto, según las encuestas sí lo es y estamos más polarizados que antes, pues obviamente un partidista, alguien que tiene un sentido más comprometido con el sistema político, con los propios partidos, pues va a tener una conducta quizás más intensa que aquellos que no se identifican con ninguna opción. Te interrumpo, Alejandro, porque una hipótesis es más bien que podría haber ocurrido justo lo contrario en esas elecciones de 2021. O sea, que más bien los identificados con Morena se sobreconfiaron, ¿no? Ya tienen su presidente, ya tienen sus becas, sus apoyos, son parte de la Cuarta Transformación. Ellos pues pensaban que no era tan importante esa elección intermedia, y más bien los no partidistas, ¿no? Son los que se movilizaron más en esta elección, lo cual iría como en contrasentido, en cierto, bueno, contra la práctica histórica. ¿Es correcto esto? Sí, yo creo que de hecho no son excluyentes las dos, porque si me das aquí la oportunidad de comentarte el dato de la encuesta de salida nacional, hubo 24% de votantes que nos dijeron que se consideran morenistas el día de la elección, y en 2018 eran 23%, es decir, tuvimos un poquito más dentro del margen de error, pero es decir, no bajó. Lo que sí podría hacer es que hoy en 2021, a diferencia del 18, antes de que se declarara ya la victoria oficial de Andrés Manuel López Obrador, pues es posible que hoy sí haya más morenistas que antes, por la labor de gobierno. Entonces, en ese sentido, quizás tenga razón de que pudieron no haber salido en la magnitud que se esperaba o que pudieron haber salido más. Y eso también puede explicarnos uno de los posibles errores de varias encuestas en estas elecciones, que se sobreestimó el apoyo a Morena. Como recordarás, muchas encuestas nacionales traían a Morena en 44, 45, por ahí hubo una que lo ponía en 49, y al final obtiene 35%. Entonces, ahí pudiera también ser un tema de participación. Pero regresando a los apartidistas, pasa algo muy curioso. Efectivamente, el ser apartidista no quiere decir que no haya alguna preferencia, y lo que tú mencionas acerca de esta participación inusualmente alta en intermedias es que quizás sí hubo apartidistas que salieron a votar, pues hay que decirlo, con una especie de molestia con algunas de las situaciones actuales. Lo que vimos en la encuesta, por ejemplo, es que hace 3 años los apartidistas le dieron una ventaja de 10 puntos a Morena en las contiendas para Congreso, y ahora se revierte la tendencia y entre los apartidistas Morena va rezagado por 6 puntos frente a la oposición principal. Entonces sí hay lo que llamamos un swing, un cambio importante de este segmento electoral. A ver, pongamos los números muy concretos. Aquí lo tengo en frente de la gráfica, a ver si lo podemos pasar incluso en pantalla. En 2018, los apartidistas votaron 48% a favor de Morena y 38% a favor de PAN, PRI, PRD. Y en 2021, los apartidistas votaron 43% a favor de PAN, PRI, PRD y solo 37% a favor de Morena. Como dices, un switch. 11 puntos menos si tomas Morena como tal. Y bueno, el swing aquí es bastante importante, de 16 puntos netos, porque tenía ventaja de 10 y ahora desventaja de 6, es decir, un swing de 16 negativos, ¿no? Y hay otra gráfica, si seguimos con esta misma exit poll, esta encuesta de salida, que es con respecto al nivel de escolaridad. También hubo ahí una inversión. En 2018, los con universidad votaron, con por lo menos nivel universitario de estudios, votaron 48% a favor de Morena y 40% a favor de PAN, PRI, PRD. Morena ganó la mayoría, de manera contundente, de quienes tenían licenciatura o estaban estudiando en la universidad para arriba. Y en 2021 también se invierte esto. Aquí tenemos PAN, PRI y PRD en 49% y Morena que se reduce a 33%. Hay un swing aún más pronunciado, ¿no, Alejandro? Es correcto. De hecho, la baja en votación para Morena es de 15 puntos. Estamos hablando que entre los apartidistas fue de 11
entre los universitarios se da de 15 puntos. Y de hecho hay una correlación, John, entre la escolaridad y el apartidismo. A mayor nivel de escolaridad hay un mayor apartidismo. No hay esos lazos tan fuertes con los partidos. Es decir, las dos variables se mueven juntas. Pero sí es importante porque pues finalmente es un segmento, el de universitarios. Tú lo mencionabas, recuerdo mucho en 2018 y en una conversa que tuvimos aquí en tu espacio, que los electores con mayores niveles de estudios eran los más convencidos de votar por López Obrador y por Morena hace 3 años. De hecho, podemos irnos más lejos. En 2006, las encuestas de salida nos muestran que López Obrador tuvo un mejor desempeño entre los universitarios que cualquier otro candidato presidencial. Lo mismo en 2012. En 2012, en este, digamos, disputa con Enrique Peña Nieto, en ese momento Peña Nieto tenía un electorado de mucho menor escolaridad. López Obrador más alto. En este caso se revierte otra vez. Ahora, esa es parte de la historia. Se compensa con un aumento muy importante entre los niveles que finalmente también son muy numerosos, ¿no? Con niveles de escolaridad básica hasta primaria. Sí es importante decir, John, que a pesar de que en la sociedad mexicana tenemos más gente con estudios básicos que universitarios, fíjate los porcentajes en las urnas. 25% de quien fue a votar, paréntesis, estas son encuestas a los votantes, a las votantes, conforme ellos van saliendo de las casillas, se les pregunta todo esto, ¿no? Los 25% nos dijeron tener estudios universitarios o más, frente al 16% que solamente, digamos, tiene hasta nivel primaria. Solamente en el sentido de que aquí hay un desbalance de la pirámide educativa que, como tú bien sabes, pues es más amplia en la base, pero en las urnas parece haberse revertido, ¿no? Sí, eso es fascinante porque justamente lo que vemos es el switch al contrario, ¿no? Los que tienen educación primaria, los mayores de 50 años también salen a votar mucho más fuerte y claramente a favor de López Obrador, pero aunque ellos representan mayor parte de la población, en realidad de los votantes son menos. Entonces hay un reto estratégico y muy importante para analizar de todos. Vamos a un breve corte y regresamos en este muy importante diálogo con el encuestador, investigador Alejandro Moreno. No se vayan. Pues aquí seguimos con Alejandro Moreno, que nos está ilustrando sobre el comportamiento del electorado y en función de estas análisis más profundo de la opinión pública e incluso, me atrevo a decir, de la cultura política en México. Ahora, otra hipótesis central de la escuela norteamericana es la del votante medio, ¿no? Que gana elecciones, y esto es justamente porque es un sistema bipartidista, ¿no? Gana elecciones el que logra conquistar ese votante medio. Yo siento, mi intuición, es que en México no es tan sencillo. Sí es cierto que está en una disputa por el medio, pero con tantos partidos diferentes, es un poco más complicado que eso, ¿verdad, Alejandro? ¿O cómo has visto esta tesis en función de la realidad de México? No, yo coincido contigo. Me parece que por muchos años, sobre todo en la academia, le hemos dado mucha importancia, mucha centralidad a la teoría del votante mediano, que te dice que los partidos convergen al centro para maximizar votos, es donde más electores hay. Pero las elecciones recientes, por ya un buen número de años en el mundo, pero creo que también en México, nos han empezado a mostrar un modelo más de extremos en los que los partidos se diferencian de manera más marcada. En vez de buscar un centro, se polarizan, y por eso hablamos de polarización, y creo que pues en ese sentido nuestra vida electoral más reciente sí ha estado más polarizada. Las encuestas mismas lo muestran. En 2021 y en 2018 la relación entre, cuando le preguntamos a los votantes, usted se considera de izquierda, de centro, de derecha, que muchos políticos creen que ya no sirve, que ya está en desuso. Realmente la correlación es impresionantemente alta. La derecha votando, por ejemplo, y centro derecha por PAN, PRI, PRD en esta última elección, la izquierda, centro izquierda por Morena y aliados. Pero a pesar de esta polarización, John, y aquí viene el gran pero,
2021 sí parece haber tenido un peso fuerte del centro. Estos apartidistas de los que hablábamos hace rato, que votaron por Morena en 2018, pero que muchos de ellos, no todos, pero muchos le dan la espalda ahora en 2021, son votantes moderados, no son los partidarios de Morena o de su oposición, de sus adversarios. Ese centro, que es una cuarta parte del electorado, más bien de los votantes en nuestra encuesta de salida, este Exipol, fíjate, quedan por ahí, tú tienes los datos, 45% a favor de la alianza PAN-PRI-PRD, 39% a favor de Morena. Aquí no se movió tanto respecto al 2018. En 2018, curiosamente, también hay una ventaja para estos tres partidos que hay que señalar, no venían en alianza, solamente PAN y PRD, pero el PRI traía a su candidato. Pero sumándolos, la diferencia fue de 6 puntos. Ahorita sigue siendo de 6 puntos, es decir, sigue siendo muy, muy pegadita. Lo cual quiere decir que el C... Te voy a poner otra gráfica que es de la misma encuesta, que habla del voto por Anaya y AMLO, ¿no? Aquí estoy viendo que de los que votaron por AMLO en 2018, 18% de ellos votaron PAN, PRI, PRD para diputados federales en 2021. Eso es una merma importante. Sí. Pues, una lectura es que es una merma, la otra es que en 2018, acuérdate que eran perredistas y priistas que votaron por López Obrador, a pesar de su identidad partidaria, es decir, cruzaron líneas partidistas. Entonces, en el 18 se dio, hubo un fervor, una emoción con la candidatura de López Obrador, los jala en la candidatura, pero en el 2021 prácticamente cierran líneas partidarias. En otras palabras, no es que sea merma para Morena, más bien recuperaron su línea partidaria, por la razón que tú quieras. Aquí creo que puede haber distintas razones, pero sí hay que tomar en cuenta que López Obrador y Morena también en 2018 se benefician de votos ajenos, es decir, votos que finalmente se dan, pero que vienen de otras líneas, de otros segmentos. Pero los más optimistas, entre ellos, imaginábamos que ahora en 2021, pues sí, iba a pasar esto. Pero por otro lado, todos ese voto cautivo, clientelar, ¿no? De los gobiernos del PRI y el PAN que implementaban operativos masivos de compra y coacción del voto, de manipulación y de presión sobre los usuarios de programas sociales. Está la luz de todos, desde estafa maestra hasta los dineros en Chihuahua exhibidos por New York Times. O sea, estos operativos de compra y coacción del voto y de chantaje y presión eran generalizados, y así es como PRI y PAN lograban controlar este sector más vulnerable, más pobre, más clase trabajadora, campesina, y que ahora, con la liberación, al terminar con estas redes clientelares y presión sobre el voto y tener una figura presidencial que se preocupa tanto por los pobres, que esta merma, quizás en la clase media, en los que tienen estudios universitarios, pues sería pues más que compensado, 2 hasta 3 veces compensado por el pueblo que sale a votar a favor de AMLO. Pero esa es la otra parte de la historia que ya estábamos viendo, que no salieron, esas personas no salieron como igual algunos hubieran querido, ¿no? Aunque estamos hablando de un porcentaje de participación que rompe récords, digamos, de las últimas 4 elecciones intermedias. Ahora, yo creo aquí, John, aquí hay una muy interesante conversación respecto a, pues, al impacto de la política pública, incluidas estas ayudas y beneficios para la población en las democracias. Me parece que es muy natural que los gobiernos, tú mencionabas una forma de coacción, por supuesto la coacción es muy antidemocrática, pero veamos el lado democrático, y creo que la política pública, incluida la asistencia, incluida la ayuda, es parte de la mejora en las condiciones de vida que puede dar un gobierno democrático. Y en este caso, en el 2021, lo que vimos es que precisamente, aquí está en la encuesta de salida, los beneficiarios de programas sociales sí votaron mucho más por Morena, PT y Verde, el 55% contra 31% PAN, PRI, PRD, es decir, hay un mecanismo todavía. Podemos o no discutir si aquí hubo o no hubo coacción, si es igual que antes o no, citando al presidente, diciendo no somos iguales, ¿no? Pero al final del día, sea por algún tipo de lazo
de política pública o simplemente agradecimiento o algún razonamiento, sí hay esta correlación. Entre quienes no son beneficiarios, es al revés. PAN, PRI, PRD se benefició más del voto. Entonces, pues es algo que hay que ver también con naturalidad, ¿no? Sí, sí, yo veo muy diferente. Una cosa es justamente votar a favor de un gobierno que tiene una política popular y el otro es votar a favor de un partido que te compra y te manipula. Y sí, yo esperaba igual tener más movimiento ahí, pero sí, es muy importante lo que señalas, estimado Alejandro. Ahora, yendo más a fondo en el tema de la cultura política, una encuesta tuya que me fascinó, me llamó mucho la atención hace un par de años que publicaste, tiene que ver con estas identidades políticas, más allá de izquierda o derecha, sino tú preguntaste a la gente si ellos se identifican más de clase media, que está muy en boga esta discusión, o si se consideraban más de pueblo. Y aquí en tu encuesta vemos una esquizofrenia muy profunda, yo diría. 60% más o menos de la población se considera clase media y otro 60% se considera pueblo y un 20% pues como en medio, ¿no? Que supongo que estarán de las dos cosas. Y este quiebre es también muy marcada por edades. Son los jóvenes que se consideran más clase media que pueblo y los mayores de 50 que se consideran más pueblo que clase media. Esto para mí habla de una transformación, un movimiento profundo en la cultura política, las identidades políticas de los mexicanos. Platícame más de eso, o estoy sobreinterpretando quizás. No, yo creo que es muy interesante y te agradezco que rescates esta encuesta. Te menciono algo metodológico antes de ir a los datos, y es que cuando uno tiene esta función, que además agradezco y que aprecio y que admiro mucho, la posibilidad de preguntarle a la sociedad mexicana cosas para poder publicar sus respuestas. Finalmente lo que hacemos es para eso, para publicarlo, para abonar a la discusión pública. Pues muchas de estas no son ocurrencias del investigador, son parte del discurso que se está dando y sabemos que el presidente ha hecho mucha mención al pueblo. Ahora, después de la elección, retomó el tema de la clase media. Y entonces, en aquel año, en 2019, cuando hicimos esta encuesta en julio del 2019, como bien lo mencionas, pues le preguntamos a la gente cómo se identifica. Y efectivamente 65% nos dijo soy clase media y 61% nos dijo yo soy pueblo. Y puede interpretarse como esquizofrenia. Yo lo interpreto como que no son excluyentes, es decir, hay segmentos de la sociedad que dicen yo soy pueblo y soy clase media. Nuestras identidades son múltiples, en algunas somos religiosos, en otras políticos, en otras económicos, en otras sociales, culturales. Entonces tenemos una multiplicidad de identidades y aquí obviamente hay como en la teoría de conjuntos, pues un segmento que los cubre a los dos. Lo interesante sería ver quiénes son solamente clase media y no pueblo, y quiénes son pueblos sin ser clase media, porque ahí es donde quizás veamos un poquito de la semilla de una potencial polarización de clases, que, por cierto, yo creo que no hemos llegado a ese extremo, pero sí se están animando los ánimos de clase. Ahora, el 6 de junio pasó algo muy curioso. Los jóvenes también dejaron de votar un poco por Morena, si lo comparamos con 2018, en este 21 comparado con el 18. En la encuesta que mencionas, los más clase medieros son los jóvenes y los que se identifican más como pueblo son los de mayor edad. Es decir, parece que aquí hay una diferencia generacional de edades en estas identidades sociales. Entonces, pues ahí hay una lectura muy interesante. Sí. Cuando el presidente critica, termino muy rápido, a la clase media, indirectamente está criticando a los jóvenes, más que a los mayores, ¿no? Yo creo que sí hay una lucha por los sentidos, por las narrativas, alrededor de este tema de la cultura política. Y es interesante porque, bueno, tomando una lectura más pesimista, lo que podríamos estar leyendo aquí es la infiltración de los valores norteamericanos, consumistas, individualistas, aspiracionalistas, ¿no? Eso es lo que denuncia el presidente, que hay ese sector
de la sociedad que solamente ve para sí mismos, y efectivamente tenemos décadas de imposición, bueno, de infiltración, de generalización de la cultura de Hollywood, del consumismo, etcétera, ¿no? Pero lo interesante es que estas ideologías no solamente pegan a los ricos o los que realmente son de clase media, sino al pueblo en su conjunto. Hay encuestas en los Estados Unidos incluso que hoy he visto en que hablan de que hasta 90% de las personas de los Estados Unidos se consideran clase media. Es un engaño, porque eso, o sea, si es amplio el clase media de los Estados Unidos, en realidad la impresión de que uno es clase media rebasa la situación real de clase, ¿no? Entonces, ves que eso es lo que está pasando en México. Nos estamos norteamericanizando, agringando nuestra cultura política. Yo creo que ha habido un proceso muy interesante de integración de valores que, sin embargo, no ha sido pareja entre toda la sociedad mexicana. Digamos que el periodo al que el presidente se refiere someramente como neoliberal y que nos remite a los años 80, pues hay que recordar, John, en esa época yo era un joven de prepa aspirando a ir a la universidad, vamos a decirlo así, pero también nos toma un cambio impresionante, nos entra una serie de cuestiones distintas de liberalización literalmente, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo social, en estilos de vida, en medios de comunicación, y creo que sí hay un proceso de cambio cultural importante que no necesariamente es solo, usabas la palabra, te referías a algo así como una especie de infiltración. Yo creo que hay una adopción también de gusto, es decir, hay cosas que gustan, pero finalmente ha sido un desarrollo de valores muy disparejo, muy desigual. Aquí la encuesta mundial de valores, quiero mencionarla porque formo parte de ella, es parte de la agenda académica que hemos llevado, es una encuesta que se hace casi en 100 países en el mundo, y en México la hemos venido haciendo precisamente desde los años 80, y es una de las que nos marca de manera más clara el cambio de valores, un cambio desigual de valores. La entrada al Tratado de Libre Comercio pues trajo ciertos impactos o produjo ciertos impactos en algunos segmentos sociales, urbanos, en el norte del país, no tanto en otros, rurales, en el sur del país, y eso me parece que el presidente lo tiene muy bien entendido. Yo creo que aquí habrá que ver cómo la propia sociedad está apreciando sus propios valores, sus aspiraciones, pero a la vez denostando las otras. Yo creo que a eso se refiere mucho el presidente. No es un debate solo nuestro. Creo que en Estados Unidos la división entre trumpistas y el demócratas, ya no voy a decir republicanos aquí, sino trumpistas particularmente, denota mucho este resentimiento social de aquellos que ganan con la globalización y aquellos que pierden. Yo creo que ese es un debate que habrá que ver también para México. Yo tendría otro enfoque aquí, querido Alejandro, porque mira, así como los 90s son el tema del Tratado de Libre Comercio, de la liberalización llamada económica y política, también es la época de la lucha zapatista, la lucha del PRD, la lucha del mismo López Obrador, la consolidación de una visión de izquierda popular, que rescate las mejores tradiciones de la Revolución Mexicana frente a la traición del PRI, del sistema neoliberal, en contra de esos principios de solidaridad, de comunalidad, de un Estado benefactor heredado del sexenio de Lázaro Cárdenas. Entonces, y eso es lo que representa López Obrador, y lo que es victorioso en 2018. Para mí es una especie de milagro de opinión pública, justamente que López Obrador logra ganar en 2018, aún a pesar de esta batalla cultural. O sea, al final de cuentas, yo leo 2018 una reivindicación de que estos valores comunitarios transformadores siguen muy fuertes, aún a pesar de ese esfuerzo por limarlos y desaparecerlos, ¿no? Pero también está la otra dinámica. Bueno, tenemos dos miradas hacia el mismo fenómeno, pero vamos a otro corte, querido Alejandro. Vamos a seguir con este gran diálogo. Muchísimas gracias, no se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con Alejandro Moreno. Mira, estábamos en este diálogo muy, muy interesante sobre las interpretaciones de las luchas culturales de opinión pública,
¿Qué ocurrió para ti en 2018 en términos de opinión pública y expresión política del pueblo mexicano? Yo creo que el 2018 es una elección histórica muy interesante donde cambia básicamente la coalición que forma el nuevo gobierno, en parte porque ya lo decías tú al final del segmento anterior, hay una lucha, hay una serie de movimientos de representación de segmentos sociales importantes y creo que eso es importante enfatizarlo en el 18, pero también en el 18, John, hay una irritación muy fuerte de varios segmentos de la opinión pública, del electorado, que votan contra el sistema de partidos tradicional como un enojo, como un castigo, si lo quieres, en el sentido típico de las elecciones, pero ciertamente irritados. Y eso me parece que se suma a lo que ya traía y representaba la candidatura de López Obrador y también de Morena para Congreso. Yo creo que parte de lo que hemos discutido aquí tiene que ver con eso. Hay muchos segmentos de la sociedad mexicana que le dan la espalda al sistema tradicional de partidos, pero no dejan de ser críticos también, y creo que eso se vale. Hay cosas que este gobierno inspira a muchos segmentos de la población y otros que no gustan. Es parte de la democracia, parte de la diversidad. Yo creo que una de las historias que nos cuentan las encuestas en México, en general, pero me refiero a las que hemos hecho por años en México, es que la sociedad mexicana ha venido siendo y mostrando su pluralidad y se ha mostrado cada vez más diversa en valores que hace 30 años no veíamos. Hoy hay expresiones y manifestaciones, y lo interesante es si en el sistema político de partidos de representación de gobierno, pues poco a poco se van representando esas voces diversas, esas voces ciudadanas. Yo creo, John, que en ese sentido, y voy a ser un poco provocativo aquí, adelante, creo que las encuestas nos van dando la pauta para que los partidos y liderazgos vean cuáles son las líneas de la representación política hoy y futura. Nuevamente, los valores de los jóvenes hoy en día son muy distintos, van reflejando nuevas consideraciones, y es difícil, por ejemplo, que una vez que se vuelvan la mayoría de los votantes, de los electores, pues que los partidos no se queden sin adaptar sus propuestas a esas nuevas valoraciones. Claro. No, mira, hablando ya de manera muy, muy local, yo vivo en Coyoacán, mi distrito federal incluye zonas populares muy importantes, Santo Domingo, el Ajusco, una de las colonias pues, más de izquierda, bastiones más importantes de toda la Ciudad de México desde hace décadas. También incluye la colonia del Carmen, muy clase media o clase alta más bien. Y mira, en 2018 ganó Pablo Gómez, un viejo dirigente comunista, un hombre de izquierda de muchas décadas, un parlamentario probado, y en 2021 gana Gabriel Cuadri, en exactamente el mismo Distrito Federal. ¡Qué cosas!, ¿no? Es una cosa impactante. Esto se explica por todos estos factores, ¿verdad? Los de Santo Domingo quizás no salieron a votar tanto como antes, y los de la Colonia del Carmen, pues 3 o 4 veces más. O sea, la verdad es que esta diferencia no solamente en Coyoacán, sino en el país, en Iztapalapa y Polanco, las tasas de participación increíblemente, o sea, de 40 y 45 en algunos lados y 80, 90 en otros. ¿Esto lo habíamos visto antes, estimado Alejandro? Yo creo que no a esta intensidad, no tengo los datos históricos, pero hubo, y te comento, unos análisis muy interesantes de las investigadoras jóvenes de Data Cívica, que mostraron que a mayor participación al PAN, PRI, PRD le fue mucho mejor en la Ciudad de México, y a Morena no tan bien. Es decir, es prácticamente una cruz: a mayor participación sube uno, baja el otro. Y creo que eso, pues aquí ya quedó documentado. Esa es la parte descriptiva, real, vamos a decirlo, pero hay que entenderlo, hay que tratar también de interpretarlo. ¿Qué significó? Y una pregunta, por ejemplo, es si realmente Cuadri es el que derrota a Pablo Gómez, a esa izquierda histórica, de alguna forma del 68, o
realmente los nombres de ambos jugaron un papel, pero fueron secundarios ante algún otro tipo de expresión que tiene que ver con la jefa de gobierno, con el propio presidente, y con algo no hay que menospreciarlo, porque aquí creo que también la encuesta de salida nos dijo algo muy importante. Yo pensaba, John, y te lo digo como observador, y obviamente yo trato de guardarme mis opiniones personales porque a las encuestas no les puedes meter la subjetividad propia, hay que dejar que la ciudadanía hable y hable de la mejor manera. Pero una de mis dudas era si los partidarios de PAN, PRI y PRD iban a cerrar filas por una alianza tan rara como esta, es decir, claro, que estás poniendo a los adversarios históricos a participar juntos en una elección. Y lo fenomenal es que lo hicieron, cerraron filas partidarias en torno a esto, mucho más que en 2018. En 2018 priistas y perredistas abandonaron más sus alianzas y panistas un poquito menos, pero creo que en este caso lo destacable es cómo funcionó ese cierre de filas partidarias, ¿no? Entonces, pero entonces creo que hay algo más. ¿Por qué no tuvo el mismo éxito en los estados? O sea, Morena se lleva 11, 12, si quieres contar, sí, por la coalición. ¿Por qué no funciona fuera de la Ciudad de México? ¿Por qué es un fenómeno tan capitalino? Yo creo que hay varias posibles respuestas. Una es que Ciudad de México es en general mucho más apartidista que la mayoría de los estados. Habrá que comprobarlo, ahí tenemos exit polls. Dos, la Ciudad de México ha sido, aunque tuvimos muchos años de una, vamos a llamarle, no hegemonía, porque quizás es demasiado estirar, vamos a decir, una dominancia electoral de la izquierda desde el PRD 97 con Cárdenas, que no se ha perdido, digamos, hasta casi hoy en día, que se pierde la mitad o cerca de la mitad de las alcaldías, ¿no? Se sigue gobernando a nivel de la entidad. Pero yo creo que no por eso hay que dejar de pensar que el electorado de la Ciudad de México sí es muy altamente complejo en el sentido de volatilidad. Yo creo que hay cuestiones que no le arraigan, como por ejemplo a panistas o priistas del Estado de México o los bipartidismos que conocíamos históricos de varios estados. Yo creo que lo que planteas, John, no tiene una respuesta inmediata, más bien es una pregunta de investigación. Bueno, hay que verlo. No, lo que estás diciendo es importante. Hay un desgaste de un solo partido. Bueno, se cambió PRD a Morena, pero solo expresión política durante todos estos años. Y en los otros estados, pues es la emoción de la primera alternancia, por ejemplo, en Campeche, en Sonora. O sea, es una cosa muy emocionante, tipo 2018. Mientras en la Ciudad de México no tenemos esa ventaja. Ahora, López Obrador respondió en la primera mañanera o los días después de la elección con este tema de los aspiracionistas. Decía, vaya usted por su camino, ¿no? Si usted va a votar por Cuadri, pues ya estás demostrando quién eres y no tienes ninguna lealtad con la 4T ni con la transformación del país. Eres una persona sin compromisos democráticos de fondo. Y si yo quiero avanzar, dice, bueno, yo así lo leo, pues, electoralmente yo le voy a apostar al pueblo, no a la clase media. Y en todo caso la elección, entonces, para 2024, para el futuro de Morena, su instrucción, en cierto sentido, pareciera ser, vamos por la movilización de la base, ¿no? En lugar de coquetería inútil, al final de cuentas, con estas personas que nos quieren chantajear, ¿no? Poniéndolo así en palabras llanas. ¿Puede tener éxito electoral esa estrategia o está condenado al fracaso por lo que estás viendo con tu exit poll? No, mira, te lo pongo muy fácil. Yo creo que tuvo éxito en 2012. Ese fue precisamente el electorado que gana el 2012 y que regresa un priista. De 12. El que regresa a un priista con una base popular importante a la presidencia. Es decir, no quiero decir que esto sea el PRI, no. Aunque ciertamente el electorado está tomando muchos matices priistas. Yo creo que lo que sorprende aquí un poco es, permíteme ponerlo así, me parece que López Obrador en 2018 logra una coalición muy importante, muy grande en esta elección que le han llamado de distintas formas tsunami,
y que de alguna forma se parece también a la alternancia del 2000 en el sentido de que genera una amplia coalición de votantes de todos los lugares posibles ideológicos votando por el cambio. Aquí sucede algo similar, todavía de más magnitud, todavía fue más fuerte el tsunami. Y lo que sorprende aquí, John, es que en vez de tratar de mantener esa coalición de catch-all, cacha-todo, tanto de clases medias como populares, de alta escolaridad como de baja, tratando de mantener una fuerza, decide, por lo menos creo que decide, hacerle el feo a unos y concentrarse en otros. Es decir, en vez de enmendar, me parece que fue posible hacerlo. Y ahora lo que sorprende precisamente es, bueno, ya no votaste por mí, adiós. Habrá que ver esa entonces estrategia, pues es lo que va a encaminar, creo, un poco hacia el 2024, obviamente con las paradas estatales que tenemos antes, pero hacia el 24 creo que es tu pregunta, si funcionará o no, no sabemos, pero sí llama la atención que es enfocarse más en una parte del electorado que históricamente no fue tu electorado. Repito, en 2006 y 2012 el observador le fue mejor con clases medias escolarizadas profesionales que hoy en día, pues prácticamente en un sentido retórico, es retórica. También acuérdate que la política pública va a importar, es decir, pero por lo menos en retórica parece estarles dando las gracias, ¿no? Si no quieres estar a bordo, adelante. Nos queda muy poco tiempo, estimado Alejandro. Una última pregunta. ¿Vamos camino a un bipartidismo en México? Pareciera que sí, porque fue de facto en 2021, pero yo dudo mucho que estas grandes coaliciones que cumplen una función estrictamente electoral realmente tengan un sentido de representación política. Para mí, John, la sociedad mexicana es mucho más diversa de lo que un posible bipartidismo puede reflejar, pero ciertamente 2021 fue un bipartidismo de facto, con otros partidos terceros pequeños, pero las dos coaliciones se llevaron 90-91% de la votación. Esta reforma propuesta de parte del presidente de eliminar los diputados plurinominales, pues justo igual podría empujar en ese sentido más, ¿verdad, Alejandro? O sea, si eliminamos los plurinominales, estarían obligados casi a establecer un sistema bipartidista. Así es como funciona en los Estados Unidos. Como no hay pluris, pues tienes que apostarle a uno o al otro lado para poder ganar distritos, ¿no? Es el que gana, gana todo, digamos, de alguna forma. Yo creo que, y esto obviamente va a abrir una discusión muy interesante, pero creo que la sociedad mexicana en su diversidad creciente sí se beneficiaría de alguna forma de esta representación proporcional. Pero vamos a ver, el presidente está poniendo aquí los términos y hay que ver cómo responden pues tanto los partidos como los propios ciudadanos, ¿no? Pero tienes razón, creo que la propuesta podría ir un poco hacia allá. Sí, no, podría ser, no sé si es intencional o no en ese sentido, pero un efecto colateral de eliminar los pluris, pues creo que necesariamente sería caminar ahí, porque justamente lo que permite esta pluralidad de partidos es que, aunque no pierdes distritos uninominales, tienes una representación, si guardas el 3%, llegas. Un minuto más, los pequeños partidos que fracasaron, Fuerza México, redes sociales progresistas, PES, esto es una buena noticia, ¿no? Para la opinión pública, que la gente no compra estas nuevas productos milagro, ¿no? ¿O cómo lo lees? Mira, yo creo que el sistema mexicano ha estado abierto a nuevas opciones. Les tocó una mala elección, esa es la verdad. Les tocó una elección de bipartidismo de facto, donde el tema central era otro. Yo creo que en otra elección intermedia, no tan polarizada, en estos dos bloques, a los partidos pequeños les hubiera ido un poco mejor, pero hubo un razonamiento del voto para enfrentar a estos dos bloques. Muy interesante, estimado Alejandro. Pues qué fascinante diálogo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero que nos puedas acompañar de nuevo pronto aquí en TV UNAM. Y aquí es tu casa. Y un fuerte abrazo y muchas gracias. John, muchas gracias. Un placer platicar contigo. Gracias. Gracias a nuestra audiencia, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM. Muchas gracias.